¿Saben quién creyó en mí antes de que Ímpetu existiera? No fue un banco, no fue una gran marca, ni tampoco fue un inversionista. Fue el papá de mi mejor amigo. Y lo hizo porque ese amigo que hoy se encuentra aquí conmigo sabía de que esto iba a pasar. Muchísimas gracias, de verdad. Tengo esta idea, este proyecto, y necesito real, porque no tengo. Cumpliendo el librito, o sea, el librito de ingeniero. Vamos a hablar de entrenamiento de fuerza porque nos reconectamos de alguna manera. Hemos sido, Ciertamente. debería ser el entrenamiento de fuerza la base de cualquier entrenamiento físico, inclusive antes del cardio. Sin duda alguna. Las chicas y chicos que están, por ejemplo, en un equipo de competencia, ya al final de temporada de competencia, les duele hasta el alma. ¿Qué crees tú que es lo primero que cambia? ¿El cuerpo? ¿La mentalidad? ¿O la sensación de bienestar? El dolor en el cuerpo al día siguiente. Si tuvieras que elegir una sola razón para entrenar fuerza, ¿cuál sería? Libertad. Chamo, odio los ejercicios de glúteos, Pero de te core, toca, te pero toca me y lo seguiré toca. colocando en tu programa. Y ahora los agradezco porque... ¿Saben quién creyó en mí antes de que Ímpetu existiera? No fue un banco, no fue una gran marca, ni tampoco fue un inversionista. Fue el papá de mi mejor amigo. Y lo hizo porque ese amigo que hoy se encuentra aquí conmigo sabía de que esto iba a pasar. Pero hoy no vinimos a hablar de préstamos, no. Hoy vamos a hablar de fuerza, pero no esa fuerza que ves en las fotos de Instagram, sino la fuerza que se construye con técnica, con consistencia y con muchas sentadillas. Bienvenidos a este episodio de Son Voz con Jesús Vallenilla, mi mejor amigo, mi entrenador y el que me enseñó que la fuerza no solamente para construir grandes músculos, sino mucho carácter. Bienvenido, Jesús, ahora sí. Muchísimas gracias, de verdad. Me encanta estar acá en este espacio maravilloso y bueno, evidentemente también muy orgulloso porque este espacio forma parte de, bueno, de esa anécdota con la que iniciamos el podcast. ¿Cómo te sentiste cuando yo me acerqué a ti y te dije, mira, voy a renunciar a Procter & Gamble, tengo esta idea, este proyecto y necesito real? Porque no tengo. A pesar de que mucha gente creía lo contrario, no, es que ese es un niño de cuna. No fue así. Pero, ¿qué se sintió en ese momento? Tú, siendo mi mejor amigo, que me vistes trabajando en Procter & Gamble, feliz por algunos meses, un par de años. Cumpliendo el librito, o sea, el librito de ingeniero, tal. Literal, el librito. Y de repente llego yo con ese proyectico de 3, 4 páginas. Mira, bueno, para pedir un préstamo. Ahorita, eso fue hace, bueno, más de 20 años en realidad, porque empezamos hace muchísimos años. Bueno, tú me planteas la cosa, yo digo, bueno, mi papá a lo mejor nos puede ayudar. Me acuerdo que eso, claro, el bolívar ha cambiado tanto que ahorita no recuerdo si eran 10 millones, 10 mil bolos. Fueron 20 millones de bolívares. Nunca se me va a olvidar. Exacto, no recuerdo. Y bueno, le pedimos la plata a mi papá. Me acuerdo que tú le pagabas en efectivo. Cada cierto tiempo me dabas como un paquete en efectivo, imagínate. Ahora eso es una locura, ¿no? Pero claro, yo recuerdo mucho, más que ese momento específico que yo le dije a mi papá siempre ha sido una persona como muy parca, en realidad no, es que, sí, claro, hijo, por supuesto. Ah, dale, pues buenísimo. O sea, ese puede haber sido exactamente su expresión. Bueno, y tenía la mejor garantía que era nuestra amistad, ¿no? O sea, al final 100%, dijo, exacto, era bueno, él. Si el mejor amigo de mi hijo lo dice, porque bueno. Lo he visto crecer aquí en la casa, que evidentemente te quedaste a dormir en mi casa 1000 veces, que estuviste 1000 veces ahí. Mi papá, bueno, dale, pues, sí va. Eso fue lo que seguramente dijo. Pero yo recuerdo mucho. Me recuerdo que estabas tú, evidentemente, Mallory y yo, abajo en el local 1. Que eso En era el primer gran salón. el de primer Ímpetu. gran y salón. el único, además. Que en ese momento era lo único donde que estaba era. la recepción, ahí literalmente llegaba la mesita, 10, Que 15 estaba todo alumnos, ahí. el baño, el aire acondicionado y Estaba dos todo sillitas. junto. Y que además ahí había como, antes era una carnicería, me parece. Un frigorífico, Una exactamente. carnicería, me acuerdo limpiando, estaba todo súper cochino el local, no había restos de la carnicería, pero el polvo era gigante. Sí. O sea, me acuerdo haber estado en ese momento limpiando con ustedes dos. Bueno, pasamos, qué sé yo, varios días aquí limpiando eso. Esa fue la génesis de Ímpetu. ¿Qué se siente ser literalmente cofundador de lo que es hoy Ímpetu ya después de 20 años? Bueno, muy orgulloso porque, bueno, he visto crecer Ímpetu literalmente desde que nació.
Y además que siempre, yo me acuerdo que Mallory en algún momento me dijo algo así como que, el gordo es el mejor socio del mundo. Él nunca pide nada, él está ahí tranquilo, no le para. Pero siempre participamos. Yo me acuerdo que, bueno, he estado prácticamente de un modo u otro en todos los DAM, o en buena parte de los DAM. Desafío el movimiento, que es la competencia que también nació como una pequeña competencia en la Universidad Católica con 12 grupitos. Barrí la tarima. Y barriste la tarima. Y ahora, después de 21 años, porque Desafío al Movimiento nació justo antes que Ímpetu Dance Studio, bueno, ahora es la competencia más grande del país. Exacto, que he participado, como te decía, en muchas actividades del DAM. Animé una vez el DAM, organicé el DAM con Chafi en algún momento. Y bueno, evidentemente siempre hemos asistido, hemos participado. Cargaste muchas bolsas de hielo. ¿Habrán sido esas cargadas de bolsa de hielo la inspiración para luego dedicarte y ser experto en lo que ahora se llama entrenamiento de fuerza? Vamos a hablar de entrenamiento de fuerza porque nos reconectamos de alguna manera. Hemos sido grandes amigos durante, bueno, no sé. Desde el quinto grado del colegio. Desde el quinto grado del colegio, calculen allí, y nos reencontramos con ahora más ahínco y más ímpetu desde hace un poquito más de 3 años, porque me empezaste a hablar y me invitaste a hacer entrenamiento de fuerza. Correcto. Bueno, ¿Cómo llegaste allí? yo llego al entrenamiento de fuerza. Yo primero, bueno, de algún modo u otro siempre he estado ligado al entrenamiento. Yo estuve, evidentemente, en mi época digamos, de Globo Gym, de gimnasio normal, tradicional, cuando estaba finalizando la universidad. Luego llego al CrossFit, hago mucho entrenamiento, o hago mucho CrossFit también. ¿Llegaste al CrossFit por esa moda que hubo en su momento? Una moda, o la moda, o el punto donde, que yo creo que todos los que estuvimos en el gimnasio muchas veces dijimos, estoy como aburrido del mismo entrenamiento. Es verdad. Y entonces llega el CrossFit, que de algún modo fue un poco avasallante en su propuesta atrapó inicial. a muchísima gente. Atrapó a muchísima gente. Llegó al CrossFit, un box súper pequeño, pero era maravilloso, o sea, era fantástico. Y bueno, yo con el pasar de los años empecé a tener como algunas lesiones recurrentes que me impedían mantener la actividad. O hacer Me resuena eso, lesiones lesiones recurrentes, me resuena. Sobre todo dolores de espalda. Entonces, bueno, de algún modo empiezo a luchar con eso. Y llego al entrenamiento de fuerza, de algún modo en plena pandemia, un poquito, sí, plena pandemia. Empiezo a entrenar en Silverback. Y de ahí de algún modo es como que veo, pero ya va, esto es entrenamiento de fuerza. Que en ese momento se convirtió, creo que en un espacio emblemático precisamente para el entrenamiento de fuerza, ¿no? 100%. Además, yo empecé digamos, en el Silverback número 1, pues el más pequeño. Que bueno, yo creo que ese gimnasio tenía como una magia especial, ¿no? Porque era como muy pequeño, era en medio de la pandemia, llegábamos así como medio clandestinos, ¿no? Y bueno, para hacerte el cuento corto, empiezo a entrenar sistemáticamente el entrenamiento de fuerza. Entonces, claro, eso, aparte de yo ver resultados en mi cuerpo, me abre la puerta para yo entender también muchas otras cosas y empezar a estudiar también. Luego de, evidentemente, hacer fisioterapia, entender que yo, por ejemplo, hacía un peso muerto, y el peso muerto para mí podían pasar 3, 4 días con dolor de espalda, tirado en la cama. Entonces, claro, entiendo en un punto de esto, luego de ir también con Laura, la fisiatra que me acompaña a mí en mi podcast. ¿Qué se llama? Laura Ponte. No, entonces, el podcast. Cuerpo en Conexión. Lo vamos a anotar aquí. Exacto. Entonces, entiendo que lo que yo tengo es debilidad de la cadena posterior. No tengo ninguna lesión. No existe nada malo que me impidiera a mí entrenar. Simplemente no había entrenado quizás los músculos correctos de la manera correcta. Hemos hablado muchísimo y creo que fue parte importante por la cual me convenciste a adentrarme en el entrenamiento de fuerza, pero me dijiste que el entrenamiento de fuerza básicamente tenía que ser la base para cualquier entrenamiento físico, inclusive antes que el cardio. Yo, bueno, lo he comentado en este podcast, lo sabes bastante bien. Para mí, en este momento, mi actividad física prioritaria es el tenis, ¿no? Y pues obviamente, años atrás, 5 o 6 años atrás, dedicaba más horas en cancha y entrenando tenis que
dentro del gimnasio. Y esa balanza ha tenido que revertir de manera importante y ahora lo entiendo, ¿no? A pesar de que tenía mucha resistencia. Es así, debería ser el entrenamiento de fuerza la base de cualquier entrenamiento físico, inclusive antes del cardio. Sin duda alguna, y evidentemente, si tu actividad primordial es, digamos, más cardiosa, entre comillas, por ponerle algún nombre un poco más sencillo, evidentemente tienes que entrenar esas metodologías, evidentemente. Pero el entrenamiento de fuerza tiene que estar presente ahí. O sea, un maratonista debe entrenar fuerza para prevenir lesiones, para generar masa muscular, igual que un nadador, igual que un triatlonista. Pero evidentemente, si tu deporte es de fuerza, como el powerlifting, el weightlifting, etcétera, un strongman, evidentemente es la base del entrenamiento sin duda alguna. Por supuesto, nosotros en Ímpetu hemos luchado mucho con concientizar de que el entrenamiento de fuerza debe ser parte del desarrollo de todo bailarín. Lo que pasa es que, pues obviamente, como manejamos también un público muy infantil juvenil, si se quiere, mayoritariamente el 80% de nuestro público es infantil juvenil, esta conciencia es más difícil de desarrollar porque pues obviamente a esa edad, entre comillas, son menos propensos a lesiones. Y pongo esto bien, bien entre comillas porque las chicas y chicos que están, por ejemplo, en un equipo de competencia, que están dentro de un salón de clase 3, 4 horas diarias, ya al final de temporada de competencia les duele hasta el alma. Cuando una persona empieza a hacer entrenamiento de fuerza, ¿qué crees tú que es lo primero que cambia? ¿El cuerpo, la mentalidad o la sensación de bienestar u otra cosa? El dolor en el cuerpo al día siguiente. No, bueno. Lo Mira, certifico, lo certifico. evidentemente, digamos, las agujetas, lo que llaman, eso va a estar presente, pero no forma parte de, digamos, yo creo que es una mezcla y depende de cada quien. Evidentemente, el aumento de masa muscular es algo que va a estar presente, pero es un proceso progresivo, paulatino, que probablemente si están todos los otros factores que son, digamos, que están como alrededor del entrenamiento, bien dispuestos, me refiero al sueño, a la alimentación, al manejo del estrés, a la hidratación, el descanso, si todo eso está bien, evidentemente va a haber un aumento de masa muscular si el entrenamiento está dirigido para eso, lógicamente. La mentalidad, como me comentabas, perdón que te interrumpa, forma parte importantísima del entrenamiento. Sí, en mi caso creo que fue de lo primero que noté. O sea, yo que rechazaba contundentemente la idea de ir al gimnasio, me aburría, lo hacía, pero a regañadientes, obligado, cualquier excusa como para faltar. Ay, qué lástima que no puedo Sí, ir. no puedo ir. No sé qué, pero tú. Con el entrenamiento de fuerza, y pues por supuesto de la mano con un gran coach, he encontrado una fortaleza mental para que pase lo que pase, nunca falle. Yo creo que, a ver, evidentemente no en todos los casos resulta así, pero cuando, en el caso tuyo, que estás entrenando conmigo, pero cualquier persona que tenga un entrenamiento, digamos, sistematizado, si tú vas al gimnasio y ya sabes a dónde vas, ya sabes lo que debes hacer, ya sabes cuál es el día que te toca, por ejemplo, si ya sabes que a lo mejor es el día de deadlift y ese día de deadlift tienes que hacer un deadlift con X peso, hay como una mentalidad diferente. Es como un tema a veces de lograr, de completar mi tarea, de llegar acá y decir, bueno, sí, lo logré. Hice mi peso muerto de X cantidad de kilos y me fue maravilloso, no tuve malestar. O sea, o no tuve, que en mi caso particularmente, por mucho tiempo fue completar la tarea y dice, cúnchole, no me duele la espalda, qué maravilla. Lo logré, ¿sí? Y ya para mí... eso a cierta edad es un súper logro. 100%. Y que además está presente en muchísima gente. Bueno, no a cierta edad. La verdad es que yo vi unas estadísticas recientemente, lo discutí en el podcast, en capítulos anteriores, que el dolor más recurrente en la población mundial es el dolor de espalda, de la espalda baja. 80% de la población mundial en algún momento de su vida va a sufrir de dolor lumbar. Yo leí en estos días algo de un estudio, no recuerdo exactamente, pero es algo así como que un porcentaje altísimo, 80-85% de la población de España pide baja en algún punto del año. Yo leí eso por dolor de espalda. Exactamente. O sea, como que, bueno, mira, no puedo ir a trabajar porque me duele la espalda. Sí, yo también lo vi. No significa que todo el mundo, o de ese 85% todo el mundo, no tenga nada, ¿sí? Pero probablemente estar sentado 8 horas al día, no moverse,
es la causa principal, donde a lo mejor los glúteos están dormidos, ellos están ahí sentados todo el día pegados a una silla y no se fortalecen como no se fortalece la cadena posterior, Exacto. etcétera. Entonces, evidentemente hay un componente quizás de debilidad en ese dolor o en esa aparición de dolor. Y entendiendo que a lo mejor estoy haciendo una generalización y probablemente no sea 100% así, evidentemente, ¿no? Pero, Pero es muy probable. el entrenamiento ciertamente te aleja de muchísimos dolores. Hay gente que te dice, no, bueno, yo no quiero que me duela nada. Bueno, pero a lo mejor tú bajando las escaleras te puedes lesionar peor que haciendo una sentadilla, por ejemplo, ¿no? ¿Algún caso que no sea yo, algún cliente tuyo o algún alumno tuyo que haya evolucionado de una manera tan sorprendente que puedas compartir con nosotros gracias al entrenamiento de fuerza? Mira, yo tuve un par de señores mayores, que eran un matrimonio, que por diferentes motivos, cada quien, pero ambos eran mayores de 70 años, Edad dorada. edad dorada, llegaban al entrenamiento, bueno, o debían entrenar para poder seguir haciendo su vida cotidiana. ¿Qué es que al final del cuento es ese? O sea, el 99.9% de la población lo que quiere hacer es su vida normal. O sea, su vida cotidiana, ir a ver Sin su chamo al limitaciones, fútbol, sin exacto. limitaciones. Entonces, por ejemplo, el señor lo que necesitaba era recoger el botellón del piso y ponerlo en el dispensador. Ese era lo que él necesitaba, pero no lo podía hacer. Entonces, ese cambio tan tonto de poder tener la fuerza una vez más, porque evidentemente ya lo había hecho en el pasado, de lograr poner su botellón y ser un poco más libre y saber que no estaba poniendo en riesgo su salud por hacer eso, es maravilloso. Es maravilloso. Dice, bueno, pero eso no es gran cosa. Es Lo muchísimo. es, por supuesto que lo Es es. muchísimo. Por supuesto que lo es, porque al final todo ser humano busca la libertad de alguna manera, la libertad financiera, la libertad de expresión, la libertad de movimiento en este caso. 100%. Y al final de eso se trata. Mira, has tocado algunos temas que son mitos y clichés del entrenamiento de fuerza que yo quiero que derribemos de manera contundente e impetuosa. Te voy a ir leyendo cada uno de estos mitos que quiero que derribemos. Entrenar fuerza te pone lento y pesado. Falso 100%. Fue lo primero que te pregunté. Chamo, yo juego tenis, no me puedo poner ni lento ni pesado. Fue lo primero que te dije y me lo El demostraste. entrenamiento de fuerza, evidentemente, como cualquier entrenamiento, debe estar dirigido a un objetivo. O sea, puede ser un objetivo estético, puede ser un objetivo netamente de fuerza, puede ser un objetivo para mejorar tu rendimiento en una actividad, puede ser el objetivo de salud. O sea, evidentemente el abanico es demasiado amplio, pero no necesariamente por colocar una barra en tu espalda y hacer una sentadilla pesada te vas a poner lento. Si no, yo lo corroboro al 100%. Yo puedo tener bloqueos mentales en el tenis, puedo tener muchas debilidades, pero una de mis grandes fortalezas hoy en día es la resistencia física y la velocidad. Y muchas veces, ojo, me lo comentabas tú en algún momento en tus torneos, que jugaste un partido con un chamo 20 años menor que tú Literal. y le ganaste o le diste mucha pela o etcétera. Es así. Si hago pesas, me voy a poner enorme. Échale mucho pichón para ponerte enorme. O sea, Mira, yo A ver. tengo 3 años en esto, dándole duro, tomando creatina, casi que, bueno, no así, ¿no? Pero, ¿y cómo me ha costado ganar volumen? bueno, porque es lo que decíamos anteriormente. Generar masa muscular no solamente depende de que tu entrenamiento sea sistemáticamente bien o esté correcto. Depende de tu descanso, depende de tu alimentación, depende a lo mejor en algunos casos de la suplementación. Entonces, no es una cosa como A más B. Evidentemente, Exactamente. hay un proceso que sí, lógicamente, has aumentado de masa muscular, pero a lo mejor no del todo o todo lo que tú quisieras. ¿Pero por qué? Porque, bueno, eres papá, eres empresario, tienes muchas preocupaciones, en un momento determinado no puedes entrenar todo lo que quieres y al final del cuento la vida es esa, ¿no? O sea, Es así. puedes entrenar a lo mejor muchísimo y súper bien un periodo de tiempo, pero a lo mejor el siguiente no lo puedes hacer porque, bueno, tienes otras ocupaciones. O porque me lesioné, nos pasó recientemente. Con el tema del antebrazo con el tenis. Entonces a lo mejor pasas 3, 4 meses entrenando súper bien y viene un periodo de tiempo que a lo mejor de entrenar 4 veces, entrenas 2 o entrenas 3. Es correcto. Las mujeres deben hacer más cardio que fuerza.
No, deben hacer fuerza y cardio. Después de los 40 ya es tarde para empezar. Nunca es tarde, nunca, nunca es tarde. Bueno, yo empecé justo a los 40 a entrenar entrenamiento de fuerza. ¿Eso es solo para atletas o gente fit de Instagram? Para atletas, para gente fit de Instagram, para la persona que va al supermercado, para la mamá que va a buscar a los niños al colegio, para absolutamente todo el mundo. La típica, no tengo tiempo para entrenar fuerza. Aunque hagas 2, 3, 4 series en un entrenamiento de media hora, basta. Si a lo mejor, evidentemente, no tienes el tiempo suficiente de hacer un entrenamiento súper completo, pero se puede hacer un diseño corto, ajustado, que con 2 veces a la semana, bien concentrado, seguramente vas a ver resultados. Voluntad, voluntad. Eso de los glúteos y el core es pura moda. Bueno, es moda porque es muy llamativo también, evidentemente. Chamo, odio los ejercicios de glúteos y Pero de te core, toca, te pero toca me y lo seguiré toca. colocando en tu programa. Y ahora los agradezco porque, bueno, yo soy operado además de la espalda, de una hernia L5, S1. Que no vino por el entrenamiento de fuerza. Para nada. El entrenamiento de fuerza ha protegido tu espalda. Y eso me ha permitido, gracias al entrenamiento de fuerza, me ha permitido seguir jugando tenis como si nada. Si sudo mucho, estoy quemando más grasas. No, estás perdiendo líquido. Yo te comenté en esas pocas veces que iba al gimnasio previo al entrenamiento de fuerza, yo hacía entrenamientos muy intensos donde descansaba un segundo y salía chorreado de sudor. Y luego cuando empecé contigo, chamo, estoy preocupado porque sí, me duele todo, pero no he sudado nada. Y bueno, los cambios han sido increíbles. Sí, el sudor es básicamente una manera del cuerpo de regular la temperatura. O sea, no está directamente relacionado con quemar grasa o no. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Sí, mira, hablamos de la conexión y la relevancia que tiene el entrenamiento de fuerza en el fortalecimiento también de la mente. Yo he tratado el tema de la mente recientemente muchísimo porque me ha apasionado. ¿Hay algún ejercicio de entrenamiento de fuerza que tú digas, bueno, aquí no solo se trabaja músculo, sino también se trabaja paciencia, disciplina y fortalecimiento de la mente? Yo creo que cada persona, o sea, de acuerdo a cada quien a su historia, alguien tiene un ejercicio que a lo mejor te reta más. En mi caso particular fue, o es, el deadlift. Peso muerto, sí, que... El deadlift. ¿Pero por qué? Porque yo pasé muchísimos años, o un buen periodo de tiempo, adolorido cada vez que hacía deadlift. Entonces, para mí, cuando los pesos iban subiendo, me daba evidentemente un poco de temor. Pero bueno, ya eso pasó. Entonces, es como un amor-odio porque ya he superado eso. Hay un cliché sobre el ejercicio de deadlifts que es que la gente con problemas de espalda no puede hacer deadlifts. O sea, la gente Claro. cree que es un ejercicio que más Es bien lesivo, castiga. que es malo. Mucha gente lo cataloga como un ejercicio negativo. Yo creo que no hay ejercicios malos, pero yo creo que absolutamente todo el mundo, ojo, y no significa que todo el mundo deba obligatoriamente hacer deadlift, pero todo el mundo obligatoriamente debe hacer algún tipo de bisagra de cadera, algún tipo de deadlift. O sea, a lo mejor no es un deadlift Que con hay una muchísimas barra. variaciones, además, con 100%. 500 jugueticos, además, diferentes Todo lo tipos que de tú quieras. barras. O sea, Exacto. A lo mejor hacer un deadlift para una persona que es muy alta o no importa, o sea, con una barra convencional probablemente pueda ser muy complicado, pero a lo mejor lo haces con una trap bar y es súper más sencillo. Y así lo puedes hacer más liviano, ayudándote de la pared, ayudándote, o sea, claro. dumbbell, ¿no? O sea, Sí, con mancuernas, al final los implementos hay miles, las barras hay muchas, y como te decía, no hay un ejercicio obligatorio. Lo que sí es obligatorio es trabajar todos los patrones de movimiento, que en el caso sería una sentadilla, o sea, o una variante de sentadilla, una variante de deadlift, una variante de press, una variante de row, lo que sea. Los patrones de movimiento de algún modo sí son obligatorios. Lo que no son obligatorios son los ejercicios como tal. es correcto. Mira, una gran virtud que yo he visto del entrenamiento de fuerza está alineado a una filosofía de vida que comparto y trato de aplicar, que es tratar de ser 1% mejor cada día. Y el diseño del entrenamiento de fuerza está dado precisamente para que sea primero una competencia de tú contra tú, ¿no? En donde yo, bueno, hoy levanté esta cantidad de peso y a la semana siguiente o a las 2 semanas hay muchos gimnasios que literalmente puedes incrementar una libra, Media librita. media libra, y ya esa sensación de superación
es increíble y ver pues obviamente el progreso más maravilloso aún. Entonces, se puede decir que el entrenamiento de fuerza es un gran potenciador de la autoestima. 100%, yo lo creo firmemente, porque además yo creo que cada vez, a medida que te vas haciendo más fuerte, la gente se siente, primero, evidentemente hay como una autoestima que va subiendo, porque te sientes más capaz, te sientes lo que no podías hacer ahora lo puedes hacer. Entonces, eso yo creo que es muy potente. O sea, a lo mejor dice, bueno, antes no podía hacer X cosa, ahora sí la puedo hacer. Cosa que también a veces pasa en el CrossFit. Gente que a lo mejor no podía En la hacer parada de mano. cotidianidad, exactamente. Pasa en todo al final del día. No, no puedo Exactamente. subir este pico en particular o no puedo subir 40 escalones de esta escalera, sino nada más 5 y de repente volteaste y... Y lo hiciste. Entonces, uy, chule, qué bien se siente. O sea, hay una recompensa, evidentemente, que, como decías anteriormente, la competencia es contigo. O sea, si tú no vas a competir en alguna cosa, digamos, pública, la competencia es contigo. No hay otra persona a la cual vencer. O sea, simplemente es, bueno, esta semana hiciste X peso, la semana que viene a lo mejor haces el mismo peso, pero las repeticiones se ven mucho más bonitas. El rango de movimiento es mucho más limpio, la técnica se va puliendo, que además eso es algo que va pasando con el tiempo. ¿Por dónde empieza alguien que nunca ha hecho entrenamiento de fuerza? Bueno, primero con aprender la técnica, aprender cómo se hacen los movimientos. Yo creo que evidentemente es fundamental. No puedes meterle kilos a la barra, por llamarlo de algún modo, antes de aprender los movimientos. Entonces, bueno, también ahí nos valemos de todos los implementos que hay para llegar ahí. O sea, a lo mejor un back squat, que a lo mejor una sentadilla con la barra en la espalda, una persona puede empezar fácilmente con una sentadilla y una mancuerna enfrente, por ejemplo. ¿Se puede entrenar fuerza sin pesas ni gimnasio? Sí, sí puedes, pero evidentemente en algún punto va a haber una limitación. Claro. Va a haber una limitación. Lo hemos porque... hecho cuando eventualmente salgo de viaje, Exacto. me adaptas el entrenamiento con lo que, literalmente con lo que haya. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Hay un tronco, o sea, hay un banquito. Claro, hay muchas adaptar. maneras de hacer como que sobrecarga un movimiento que puede ser sencillo, como una sentadilla libre, por ejemplo, que sin ningún tipo de implemento, a lo mejor metiéndole un tempo, metiéndole una pausa, metiéndole algún otro tipo de cosa, la percepción de esfuerzo sube, ¿no? Y ese es el punto. Pero sin duda alguna, puedes llegar a un punto donde no hay más para dónde agarrar si no tienes implementos Al a la final mano. eso va a pasar con cualquier tipo de entrenamiento, ¿no? Excepto el yoga, quizá que nada más necesitas un mat. Exacto, Pero bueno, exacto. te estamos hablando de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la disciplina, no sé, de la calistenia, por ejemplo, que son unos super crack sobre las barras y no sé qué, pero evidentemente movimientos de pierna probablemente no pueden ellos sobrecargarlas mucho. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Mira, si tuvieras que elegir una sola razón para entrenar fuerza, ¿cuál sería? Libertad. Yo creo que, bueno, la libertad que te puede permitir tener un cuerpo sano, moverte Que está conectado de alguna manera con la longevidad, ¿no? 100%. 100%. A ver, yo creo que no importa lo que hagas, no hay ningún tipo de garantía. Al final del cuento, a lo mejor mañana te puedes enfermar igual y no importa lo que hagas, ¿no? Pero evidentemente entrenar, comer bien, tener una vida con relaciones saludables, con relaciones conectarte con la nutritivas, gente. conectarte con las personas que quieres, que amas. Eso te va a dar o te da digamos, una base, si pensamos en la vida y en la longevidad como una pirámide, probablemente sea esa base de esa pirámide, ¿no? Es correcto. Una base muy amplia. Me encanta esa que analogía. que te va a permitir, bueno, tener una vida hasta donde llegues, hasta donde, digamos, Dios lo permita, mucho más saludable. Como yo decía en un momento determinado, yo prefiero a lo mejor me morí a los 70 o a los 75, a los 80, en el momento que Dios disponga, pero no pasar muchos años de poca independencia o de a lo mejor, bueno, sí, me morí a los 95, pero a lo mejor tengo 20 entre cama y silla de ruedas. No quiero que suene feo y no quiero que a lo mejor... No, pero yo creo que se entiende bastante bien el punto, porque al final del día yo creo que todo ser humano busca esa longevidad con salud, con bienestar, con obviamente rodeado de familia y al final llegar allí es consecuencia de lo que haces 30, 40, 50 años antes. Como ¿no? dicen, el Alzheimer de hoy se empezó a gestar 30 años antes, ¿no? Exactamente.
Mira, si tuvieses que elegir tu ejercicio favorito, ¿cuál sería? El deadlift, vuelvo a decirlo. El deadlift porque ya como que ahora somos panas, pues, o sea, ya nos llevamos bien, ya me gusta y sé cuando voy, igual hay como un poquito de, chule, ¿será que lo logro? ¿Será que no lo logro? Pero voy seguro. Te pasó lo mismo que a mí en el tenis, había un golpe que me hacía mucho daño, o sea, mi oponente me hacía ese golpe, slice cortico a mi derecha, adentro, ya yo botaba y fallaba la pelotera. Y yo me decidí, en plena pandemia, por cierto, mira, yo voy a cambiar esta situación y voy a convertir mi peor golpe en el golpe favorito. Y así fue. Cuando uno se lo propone, lo logra. ¿Qué representa la palabra fuerza para ti hoy? Vida, salud, longevidad, como hablamos anteriormente. Yo creo que también hay algo así como quizás de trascendencia, en el sentido que nosotros que tenemos chamos, a mí me gustaría que mi hijo pueda ver que su papá es capaz de X cantidad de cosas y que pueda acompañarlo a lo largo de muchos años. Entonces, bueno, probablemente el entrenamiento de fuerza pueda ser un coayudante para llegar allí. Estamos los dos en eso. Comparto contigo esa reflexión. Mira, ¿qué le dirías a alguien que cree que no está hecho para entrenar? Todos podemos entrenar, aunque sea 30, 20 minutos al día o cada un día sí, un día no. Todos podemos hacerlo. Y es lo que hablamos anteriormente. No solamente pensar en hoy, no solamente en la flojera que me pueda dar hoy, es en la independencia que me va a generar en unos años, es en el mejor control de la glucosa que me pueda dar al tiempo, es en evitar la sarcopenia con un tiempo, la pérdida de masa muscular natural por la edad, es pensar en que los próximos años pueden ser mejores. Se puede decir entonces que entrenar fuerza no es necesariamente cargar muchísimo peso, sino es más bien soltar y dejar atrás las excusas, en mi caso muy personal, esa fortaleza mental de decir, voy a entrenar a pesar del día gris o de las adversidades o de las mil diligencias y tareas que pueda tener. Voy a estar allí y hago mi check de lo hice, me veo en el espejo y veo a alguien que evoluciona, a alguien que se siente bien, a alguien que apunta a la longevidad, a alguien que apunta al bienestar personal, no solamente en lo físico, sino en lo mental y en lo espiritual. Así que bueno, gracias Jesús por recordarnos que la fuerza y el entrenamiento de fuerza al final no es un objetivo específico, sino es un camino además que para mí es infinito, porque como tú me lo dijiste y me lo has dicho recientemente y constantemente, los objetivos van cambiando, van evolucionando, van adaptándose a las diferentes situaciones de vida, pero el camino del entrenamiento continúa. Nunca es tarde para empezar, es importante reforzar esto. Nunca estás demasiado roto para reconstruirte y nunca estás solo, mucho menos si tienes a alguien como Jesús que te dice, dale, métele más peso. Así que bueno, gracias Jesús por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar acá y de verdad que me encantó. Esto fue Son Voz, lo que no se baila, se habla. Nos vemos en el próximo episodio.